Hola, les doy la bienvenida al tercer episodio de esta segunda temporada de Próceres de la Historieta, el cual está auspiciado por Mitómano Comics, donde pueden encontrar material para descargar, material para revisar si a ustedes les faltan algún cómic de los que ustedes tienen como favoritos, y todo eso lo pueden hacer en la página mitomanocomics.cl. En esta oportunidad tenemos a un creador y dibujante de un personaje, yo creo que muy querido para la escena metalera como de finales de los 80, 90, eh, y también es muy querido dentro del mundo gráfico chileno debido a la cantidad de personajes que ha creado, eh, las parodias que ha realizado. Así es que el día de hoy le doy la bienvenida a Juan Carlos Cabeza, más conocido como Juca, creador de Anarco. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Claudio, muy agradecido por la invitación, igual a Mitomano Comics, Ujú. por esta posibilidad, así que bien, por acá y bueno, esperando contar ahí más o menos, ¿cierto?, la trayectoria. Claro. Eh, Primero que todo, Juan Carlos, no sé si te puedo llamar Juan Carlos, Juca, ¿cómo prefieres que te llamen? Como quieras, Claudio, no tengo ningún inconveniente. Ah, ya. Bueno, Juan Carlos, entonces la primera pregunta que te quería hacer es ¿dónde vives tú? Porque, bueno, después vamos a estar analizando más el por qué estás viviendo, dónde estás viviendo ahora, pero para que conozcan todos, te quería preguntar eso primero. Mira, estoy en Talca, pero en realidad sí, a 50 metros, pero bien, todo bien por acá, harto campo. Harto campo. Juan Carlos, ¿de qué manera se ha alterado tu trabajo con el tema de la cuarentena debido al coronavirus que está afectando a todos? ¿Cómo se ha alterado tu trabajo? No sé si tú trabajas en alguna oficina dibujando o tienes que enviar material a través de internet. Bueno, yo la verdad que tratando de comprimir todo en pocas palabras, yo concluí que a mí más me conviene trabajar para mí mismo, Ujú. ¿ya? Mientras más yo produzca mis propios trabajos, mi propio cómic, que trabajar para otro. Entonces lo que te quiero decir yo es que trato de usar el máximo de tiempo para mis cosas. Entonces, si bien por ahí y por allá salen algunos trabajos, esto todo es vía internet, ¿ya? Así que en ese sentido no me afectó. Y como viajo muy poco a Talca, de hecho ahora mi señora me está enviando las cosas por tren, ahí bueno, tenemos nuestra, digamos, estrategia ahí para movilizarnos y hacer que me llegue mercadería y todo lo necesario para los animales que tengo acá también. Ujú. Entonces, diría yo que a mí no me ha afectado. Lo único que me afectó por el lado creativo, por decirlo de alguna Claro. manera, porque me incitó a querer a hacer un cómic especialmente en esta fecha. Ya, perfecto. Juan Carlos, te quería remontar a tu infancia. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia relacionado con el cómic? Por ejemplo, cómics que tú leías cuando chico, cuando comenzaste a tal vez a copiar los personajes favoritos de estos cómics. ¿Cómo fue tu relación ahí? Mira, fíjate que es algo que para mí, ¿cómo te podría decir para darte una pequeña introducción? Me marcó mucho el hecho que cuando era muy pequeño, y te estoy hablando que apenas sabía leer, por lo tanto me era más cómodo observar, en este caso en la casa de mi abuela por el lado de mi padre, mi Ujú. abuela paterna, tenía, que nosotros cuando chicos le llamamos montañas de historietas, de Trinchera, U2, Doctor Mortis, Mm. Guerra, eran una cantidad increíble. Entonces nosotros llegábamos, a veces hasta nos quedábamos en la casa de mi abuela por varios días, los fines de semana, y nos dedicamos a observar esta revista porque leerla, como te decía, era muy largo, era muy tedioso para un niño tan pequeño.
pero me llamaba la atención que con dibujos se podía contar historia, porque yo al final lograba concluir a través del dibujo cómo iba avanzando la historia, y que había un personaje y todo este asunto. Y eso, fíjate, aparte que a mí me gustaba dibujar desde muy pequeño, fue algo que me marcó muchísimo. Y de hecho, después aparecieron ciertas revistas de Superman, Hombre Araña, Batman, y yo tuve la suerte de poder, qué sé yo, con los vueltos ahí que se los pedía a mi abuela por el lado de mi madre, que vivíamos con ella, podía comprar estas revistas. Y después fíjate que ya te estoy contando aquí, a lo mejor entre los 10, 15 años tiene que haber ocurrido esto. El asunto es que aparece un cómic en el kiosco del Hombre Nuclear. Y la verdad que tuve la suerte de pillarla en el kiosco del Cerro, una revista tamaño bolsillo, y como te digo, del Hombre Nuclear. Y quedé asombrado por el dibujo, por la calidad del dibujo. Y eso también me marcó muchísimo, aparte que me gustaba la serie de televisión y todo, entonces verlo después en un cómic y que el personaje en algunas viñetas se parecía, fíjate que me marcó harto. Entonces como que ahí traté de hacer un poco mis propios trabajos, pero nunca los terminaba porque no quedaba contento. Por ejemplo, hacía la primera página y quedaba, claro, contento en el momento, pero el otro día después iba a hacer la página 2 y miraba la 1 y veía que habían detalles y cosas, y al final hacía la 2 a media, después el tercer día no me gustaba la 2 tampoco, entonces me costaba como poder concretar algo, pero siempre me llamó la atención. Bueno, entonces, después cuando entro, y aquí te estoy hablando del servicio militar, en los últimos 4 meses, tuve la suerte de caer en una oficina, para un pelado caer en oficina, y en este caso era un departamento de ayudas a la instrucción. Pero para ir resumiéndote, ahí tuve mucho tiempo y empecé a hacer unas páginas tipo Star Wars. Incluso copié algunas, más que copiar, me basé en algunas viñetas de un cómic que había salido de Star Wars. Y recuerdo muy bien que esas páginas logré hacer como 5 páginas, algo así, o a lo mejor un poco más, y con la mentalidad del profesional. Ese era como el concepto. La voy a hacer como pensar en que realmente la voy a publicar, a sabiendas que no, pero la potencia que le entregué a ese trabajo iba con esa visión. Pero después fíjate que siempre había sido mi meta, según yo, la pintura, que iba a andar por esos lados. Así que ahí te puedo hacer como un resumen de cómo estaba yo a las puertas para entrar en esto del cómic de manera fuerte, digámoslo así. Claro. Y estos trabajos los primeros trabajos que tú estabas realizando, ¿con quién los compartías? ¿Con familiares, compañeros? No, más que nada mi hermano, fíjate. Era como era el más cercano, yo se lo mostraba a él siempre. Y él era el que me criticaba que nunca terminaba los cómics y que eso le molestaba a él, digamos. Y yo le mostraba cosas y iba avanzando la historia y después quedaba el cómic tirado y después como que partía de nuevo con otra cosa. Pero como te decía yo, siempre yo sabía que no era porque tenía problemas para terminarlo, sino que yo consideraba que se podía hacer algo mejor. Por eso que volví a partir y a lo mejor le hacía variantes, pero la experiencia, como te digo, la vivía más que nada con él y nunca con una visión de que iba a dedicarme a hacer cómics, jamás, a hacer historietas, era como el concepto en ese minuto, jamás se me cruzó por la cabeza, lo veía yo. Puede ser que complejo, porque claro, tenía que haber un proceso de distribución y eso ya en ese minuto, estoy hablando 18 años, que no había nada en Chile, era como... No, la verdad es que nunca lo pensaba, siempre me vi más por el lado de la pintura. ¿Y a qué edad tú comienzas a dedicarte con más tiempo o como para tener tus propias creaciones? ¿A qué edad más o menos tú comienzas a dibujar estos cómics para que los lea otras personas? ¿Y cuándo
tú ya decides dedicarte 100% a este mundo? Mira, esto que te estoy contando ahora ocurre a mediados del 87, ¿Ya? saliendo del servicio militar, de haber hecho estas páginas que te dije yo que no eran con la idea de que la iba a publicar sabiendo que no, pero con esa calidad traté de colocarle yo. Entonces salgo del servicio militar y mi madre me encuentra un trabajo, era un reemplazo por 4 meses en el departamento de biología de la Universidad Católica. Ahí tenía que hacer piezas de bichos, es decir, trabajo en papel diamante, puntillismo y todo esto viendo a través de unos aparatos que parecen como un microscopio, pero en realidad son lupas, porque son un aumento suficiente para que tú puedas entender bien las piezas de bichos que has colocado, y no estamos hablando de microorganismos. Bueno, y como anécdota te puedo contar que me fue muy bien ahí porque logré ver en un momento que estaba dibujando unas piezas que me había mandado un jefe, un doctor, así le llaman ellos, o científico. Bueno, el asunto es que esta persona había estado trabajando 2 años en unas piezas y yo la estaba dibujando para unos libros de biología en Europa. Y logro descubrir unos pelos. Yo le llamé pelos en el momento y llamé al jefe y le dije, mira que hay unos pelos. Y no me querían creer hasta que tuvieron que observar y se dieron cuenta que estaba yo en lo cierto. Y les llamó la atención que como uno de los doctores encargado 2 años en esa pieza nunca había descubierto, yo en un par de minutos lo hice, así que quedé muy bien parado. Y eso como una anécdota que te puedo contar. Bueno, en ese entonces era muy bonito el trabajo porque a mí me decían, usted tiene, qué sé yo, 3 meses para hacer esto. Entonces, si yo me daba cuenta que lo podía hacer en una semana, tenía el resto de los 3 meses para mí. Me daba los 3 meses completos para completar eso. Y ahí tuve mucho tiempo, por eso mismo, que yo sabía organizar mis tiempos. Y tuve mucho tiempo y me dediqué a hacer un cómic que era la antesala, diría yo, de la Trash Comic número 1. Claro, la famosa Trash Comics. Y bueno, esta era una página que yo la había hecho a color y se la empecé a mostrar obviamente a mi hermano, y mi hermano se la mostraba a los amigos, que en ese momento mi hermano empezó a meterse con una banda, así que llegaba muchos jóvenes a la casa, ya sea porque eran parte de la banda o porque llegaban a escuchar. Bueno, el asunto es que llegaba mucha gente y estas páginas llegaban a esas manos, y me empezó a llamar la atención el hecho que se rieran, porque tenían humor las páginas y que entendieran lo que yo estaba haciendo sin tener que yo estar ahí explicando nada. Claro. Eso me alucinó. Me llamó la atención porque no tanto como cómo explicártelo, me llamó la atención al sentido de que funciona, pero yo no sé por qué. Así, sé que estoy haciendo un buen trabajo porque funciona, Claro. pero no conozco siempre porque no lo he estudiado esto. Funciona. Eso, por eso te digo, eso era todo en el minuto. Funciona. Porque gusta, se ríen y piden la otra página. Claro. Y así hice como te digo, 6 páginas. Y cuando trabajaba en el departamento de biología, uno de los científicos, un día, claro, me ve dibujando, vio las páginas, qué sé yo, y me dijo, oye, yo te puedo ayudar a publicar esto, por una revista, ¿por qué no lo sacas en una revista? Y bueno, en el momento ya no me acuerdo bien lo que conversamos todos, pero la parte de distribución yo ya la tenía visualizada porque en Santiago existía el famoso Paseo de las Palmas, donde se juntaban muchos metaleros. Yo no lo conocía en cuanto que nunca había ido, pero era conocido, vox populi, digamos, dentro de la gente del metal.
Entonces como que ya, a ver, y bueno, y por aquí por allá al final por el lado de mi madre conocí la imprenta de la Universidad Católica y ahí hice, si no estoy mal, 500 ejemplares del número uno. Ya. Y después yo partí de llevándola ahí bajo el brazo al Paso de las Palmas y empecé a ofrecerla y empezó este asunto ya a funcionar, pero fue como que de repente me vi metido. Ujú. Creo que me estoy explicando para qué voy a alargar Sí, más el asunto, Claudio. a todo esto, tú eres metalero, o en esa época ya eras metalero, porque estabas comentando que tu hermano tenía una banda, eh, la orientación que tú tenías de tus páginas que comenzaba a dibujar, tal vez estaba dirigida para esta gente rockera, pero, pero tú eras metalero en esa época, ¿qué escuchabas de música? Bueno, mira, interesante la pregunta porque yo, bueno, obviamente que escuchaba en primeras instancias, digamos, cuando era joven, pequeño, uno escucha la música de los padres. Ellos son Ujú. los que encienden la radio o qué sé yo. Claro. Y, pero por esas cosas de la vida, el hermano mayor de mi mejor amigo de infancia, que vivía ahí en el edificio cuando vivía yo en Valparaíso, este hermano tenía discos de Rush, de Led Zeppelin, de Queen. Mm. Él tenía varios discos, no mucho, pero tenía, y sobre todo tenía harto de Led Zeppelin. Ujú. Entonces, por el lado de mi padre, que trabajaba con el área electrónica, equipo de música, televisor y todo, terminamos teniendo un buen equipo en la casa y un buen tornamesa. Entonces, llegaba mi amigo con los discos. Imagínate, tenía que pedírselo al hermano mayor y eran sus joyas, pero sí todos nos prestaban los Claro. discos. Y escuchaba yo esta música que me alucinó. A mí me alucinó. Sobre todo después de entender un poco qué pasaba ahí con el hipismo, que en ese entonces eran los marihuaneros, y Sí. había mayores que fumaban marihuana y oye, no vayan para atrás porque están los marihuaneros, y uno era como que están, no los ladrones, porque no se hablaba de que los marihuaneros fueran ladrones, pero había un algo ahí de que en algo andaban, como que fumaban algo y qué sé yo. Pero la música me alucinaba mucho, y ocurre que después cuando tengo la suerte de escuchar Metallica la primera vez que lo tocaron ese entonces en Radio Pudahuel, fíjate. Ujú. Quedé impresionado porque era como lo que andaba buscando. Y Claro. justo dibujando esto en ese minuto las primeras páginas que había hecho yo, que se las mostraba a mis amigos, a los amigos de mi hermano sobre todo, eran de un punk. Entonces, cuando aparece la música de Metallica y que el famoso thrash metal y todo, y pum, me enganchó. No tanto desde la perspectiva que ahora se llamaría movimiento musical, sino que como de crítica social. Ujú. Eso me llamó la atención, porque yo, bueno, creo que se entendía así al comienzo, más como un movimiento anarquista. Claro. Con la música involucrada, sí, pero era una crítica social, casi como haciendo como estas comunidades ahora, ¿cierto? Pero era algo que marcó, creo yo, muy fuerte en su momento. Pero yo lo tomé como eso, como que era un cambio de mente que se venía. Mm. Después ya el asunto se produjo, claro, se llevó como para otro lado. Pero no, como te digo yo, de la perspectiva del metalero fanático, no. No, porque Ujú. yo era sumamente selectivo con la música. De hecho, de repente un long play entero me gustaba un puro tema. Ya. Sumamente selectivo. ¿Ya? Pero sí me agarró y me ayudó y me inspiró, sobre todo en el caso de Anarco. Yo de repente tenía 3 cassettes, si bien tenía a lo mejor 40, pero eran 3 que me gustaban mucho porque habían temas que me inspiraban. Entonces todo el día escuchando las mismas era entretenido, pero más allá nunca un metalero, no sé, como que de ahí no me sacan, no, nunca tanto. Escucho hoy en día de todo.
Bueno, no reggaeton de todas maneras. Eso. Claro, de todas maneras. Bueno, tú me contabas que comenzaste a sacar este fanzine o esta revista que la empezaste a distribuir eh, con los metaleros, tú mismo se lo llevabas y en ese entonces ya tenía el nombre Trash Comic o este nombre viene después de la primera publicación. No, parte con ese nombre, Parte con ese nombre. inmediatamente. Sí. ¿Y ya existía este personaje anarco? Sí, fíjate que también es buena pregunta. Bueno, de mi perspectiva, no son el mismo personaje, el de Trash Comics con Anarco. En Trash Comics se llama el Exposer, ¿ya? Si bien estéticamente es lo mismo, porque creo que cae de cajón la obviedad, pero para mí eran dos cosas distintas. En Trash Comics el personaje, llamémosle el Exposer, que es su nombre, en la revista, no, en ningún lado de las Trash Comics dice Anarco, dice Exposer, porque tiene su desarrollo. Claro. Y el producto, por decirlo así, el producto en su totalidad, yo lo encuentro como algo más visceral, donde hacen y deshacen y no hay... Era así el mundo de los metaleros, ¿sabes? Y a la vez reírte también del mundo de los metaleros porque aparece los pintamonos, qué sé yo. Los poseros. Bueno, claro. Pero en el caso de Anarco, yo dije, a ver, este personaje tiene potencial. Si bien todos tenían potencial, pero el problema es que dibujar todo esto en poco tiempo era una locura. Eran muchos personajes, muchas situaciones. Entonces y todo esto ocurre cuando... Mire, y aquí te voy a adelantar un poco la historia cuando conozco yo a Javier Ferreras de Bandido. ¿Ya? Sí. Ahí donde yo digo ya, puedo sacar a este y desarrollarlo. Ahora, volviendo atrás, a Trash Comics propiamente tal, cuando yo desarrollo a todos estos personajes dentro de la historia, específicamente al Exposer, que es el personaje principal que va armando todo, si uno observa bien en la revista, te das cuenta que el personaje, bueno, aparte que le sacan la cresta y por eso como que reacciona y se hace metalero y trasher y todo el asunto, él en la historia se va poniendo pelucas y cambia de peluca. Y eso a mí me permitía poder yo estudiar el tipo de pelo. Claro. Más crespo, más liso. Y en un momento le tapo los ojos, y claro, igual después con los golpes y con la aventura y movimiento y todo, se le ven los ojos de nuevo. Pero yo ahí dije, a ver, y ahí es donde cuando termino el cómic hago la portada. Y en la portada tú ves al personaje que no se le ven los ojos. Es decir, la portada es lo último que hice yo. ¿Por qué? Porque descubrí en ese momento que ese personaje, el Chacón, el Exposer, con esa estética, podía llegar lejos. Tenía un potencial. Y eso es lo que después yo saco de ahí y lo llevo a Anarco, pero cierto, ya con Valparaíso y metiéndome un poco más en el cuento filosófico, etc. Creo que se entiende bien. Sí, perfecto. Con respecto a este cómic, Trash Comic, tú, bueno, tienes el primer tomo, que tú me comentabas que imprimiste 500 ejemplares y ya lo distribuías. Y después, ¿cómo era la periodicidad del tomo 2, del tomo 3 de esta revista? Ya, mira, yo el número 1 lo dibujé a final del 87 y en diciembre lo mando a imprenta y me tienen los ejemplares el 2 de enero. Así de simple, el 2 de enero ya del 88. ¿Ya? Tengo estos 500 ejemplares y empiezo a moverlo, a ir a Santiago, al Paso Las Palmas, y le empezó a ir bien en la venta, funcionaba. Por lo tanto, yo iba como reafirmando, ¿cierto? La información que yo iba como considerando que tenía la posibilidad de
en el fondo armar un producto. Ya no puedo dejar de decir que no es un producto, en el sentido que hay mecanismos de comunicación, hay un medio que entonces me gusta o no, ya sea antisocial o no, tengo que ver que ahí hay un producto, porque se vende, qué sé yo. Creo que el dibujante de cómic lo tiene claro eso, que hay esas dos realidades que se juntan. Yo no saco nada con hacer un cómic y tenerlo en la casa. Tiene que entrar en ese proceso de la publicación, y por lo tanto, si tengo miles de ejemplares, si no venden, me voy al mismísimo infierno. Claro. Entonces hay una mezcla y bueno, pero empieza, ¿cierto?, a funcionar el número uno y yo digo, bueno, tengo que sacar el número dos, así es como obvio. Y empiezo yo a sacar datos de la vida real, como por ejemplo el Paseo de las Palmas, que el número 2 trata principalmente todo ahí, y, y se van conjugando ciertos elementos de la vida diaria, pero la voy llevando al humor, porque no me gusta hacer obras graves, sino que en este caso darle un toque más simpático. Y ya en septiembre del 88 tengo el número 2, que también empiezo a vender y todo en Las Palmas. Y después el número 3 lo tengo en septiembre del 89, así que estamos hablando prácticamente de un cómic al año. Claro. Igual estamos hablando de 12 páginas, y cada página, ¿cuánto? En dibujo fácil, una semana, 5 días, sin ningún problema, por la cantidad de achurado y dominar lo mejor posible la figura humana. Son muchos personajes, entonces podrás entender tú que 20 páginas a 5 días por cada una, son varios meses de producción. Entonces, más los movimientos para allá y para acá de las ventas, el tiempo se hacía poco, pues, Sí. desde cierta perspectiva, entonces no daba como para más en ese momento. Tú recién me comentabas con respecto al humor que tenía esta revista. eh, Sobre ese mismo punto, la orientación que tenía el humor era netamente de la escena metalera, o también metías tú, no sé, un poco de humor social de la época. Eh, sí, era poco, yo creo, lo social, en el sentido de lo contingente, Ujú. porque para el mismo movimiento metalero tenía su propia historia contingente, en el sentido, en el caso del Paso de las Palmas, y te digo que era cierto, que aparecía Carabineros con lagrimógena y agarrando a palos sin decirte nada. Por la pura pinta tú tenías todas las de perder, y lo Claro. único que había que hacer era arrancar. Y yo me acuerdo que me vi metido en un momento en que de repente hace una encerrona Carabineros, y lo único que yo corría junto a una masa ahí, imagínate, con un bolso con revistas, era un show. Sí. De hecho, lo dibujé así en el número 2, pero bajándole el tono, pero no era show, era complejo. Y me acuerdo que entre los gritos ahí, la gente, que igual los caras eran como bien organizados, era como bien inteligente el movimiento, porque después de todo, yo no recuerdo, a lo mejor hubo uno o dos que habrán pillado, pero en general eran muy astutos los cabros, entonces lograban escabullirse, y una de las claves era meterse en locales comerciales grandes, y ahí era muy difícil que se metiera Carabinero por el escándalo que se podía armar, porque ya había escándalo con lacrimógena. Meterse en tu local era como ya demasiado, sobre todo en la zona, Alto Las Condes, sí, no Alto Las Condes creo que esa zona, ¿cierto? Sí. Ujú. Entonces, como que hasta ahí llegaba todo, pero tú te podías meter a los locales y te salvabas. Pero de que llegaba Carabinero con palo y gran lacrimógena, mira, pero pan de fin de semana. Bueno, a fines de los 80 tú ingresas a Bandido, como recién comentabas.
conoce al editor y, y tú ingresas a Bandido. ¿Ya cuántos números habías sacado en total con Trash Comics como una autoedición antes de ingresar a Bandido? Con Bandido comienzo en el 89, por lo tanto estaba con el número 2, claro, estaba con el número 2 y en proyecto el número 3 cuando conozco a Javier a través de Pato González, el fallecido Pato González, por él ya estaba trabajando con Bandido. Mira, aquí quiero aprovechar de dar un dato interesante, y es que cuando yo me dedico a hacer Stretch Comics, y esto no lo digo yo solamente, sino que toda la gente del medio de esa época lo puede corroborar, que, que se dio una suerte colectiva en el país, en varias regiones, gente se puso a hacer cómics. Entonces, yo pues, en mi caso también, claro, tenía a lo mejor un nicho, el thrash metal y todo ese asunto, pero de repente me veo que aparece la revista Bandido, que aparece, bueno, Trauco primero, después Bandido, después aparecen otras más. Entre eso estaba, como te decía, publicando este Pato González, conozco a Pato y él después me incita a publicar con Bandido. Yo no quería, la verdad, en esa época, porque consideraba que el dibujo que tenía en el número 2 de Trash Comics era muy malo. Claro, funcionaba, no lo voy a criticar eso, porque era un hecho concreto, que funcionaba el producto, pero yo sabía que podía dar más, pero también necesitaba más tiempo para ir puliendo. Pero Pato, en el fondo, cierto, me empujó para ese lado, pero como estaba entrando yo en Trash Comic número 3 y había mejorado bastante el dibujo, es que bueno, acepté, en el fondo porque Pato González me empujaba, pero el compromiso con Pato fue que yo iba a hacer, porque me pidió Javier 7 páginas. En el fondo me dijo, mira, quiero las Trash Comics en Bandido. Le dije, ¿sabes qué? Mira, esta quiero que siga Underground y espero que me da Underground, pero estoy pensando en hacerte algo especial. Y ahí obviamente saco este chascón y dije, ya, Valparaíso, porque después de Lucas, el único que estaba dibujando Valparaíso era Pato González, digamos, con su calidad y todo, pero de ahí que yo conociera a nadie. Entonces, qué mejor que Valparaíso, pero claro, me implicaba involucrarme con la técnica de la perspectiva, pero ya si funcionaba este personaje chascón y estaba todo el mundo metalero fuerte, no lo hice tanto pensando en los metaleros, fíjate, aquí fue como siempre pensando en un producto, llamémosle 100% producto atemporal. Y ahí donde creo que la crítica social tenía que ser como, si bien del momento, porque es lo que uno tiene ahí como información, pero también que pudiera llegar más allá. ¿Por qué te digo esto? Porque era importante para mí, sabiendo lo complejo que era vender cómics en ese momento, lograr una obra que me diera en el tiempo, que es lo que ocurre ahora, que han pasado 30 años del producto y acá yo puedo seguir, y claro, hay todo un cuento con el personaje, bien, para mí bien, pero es harina de otro costal, por decirlo así, que se puede conversar obviamente y tiene su profundidad también, pero la clave era hacer un trabajo óptimo lo más posible dentro de las posibilidades que tuviera. Entonces el compromiso era amplio, muy amplio, así que no me voy a alargar más para si quieres seguir avanzando, Claudia. Sí. Bueno, tú estuviste ¿cuántos años en Bandido publicando? A ver, del 89, que tiene que haber sido por mayo del 89 creo que partimos, y hasta el 91. Ahí sacamos libros. En realidad 89, 90, donde más publiqué en Arco, y después como que dejé de publicar porque yo ya estaba sacando fuertemente por mi lado los fanzines, que ahí estaba también
la otra parte para poder sobrevivir. Es lo que te decía yo al comienzo, al final me convenía trabajar para mí que trabajar para otro, porque si trabajaba para otro, claro, me pagaba, sí, pero yo al final pagaba la cuenta de luz y el agua, pero quedaba en nada. Entonces, si yo trabajaba para mí y hacía un buen trabajo, ese trabajo podía darme mañana también. Creo que me explico bien, era dentro de lo precario, dentro de lo precario que te estoy hablando aquí, estoy hablando de un proyecto a años o décadas plazo, estamos en Chile, a décadas plazo, no a días ni meses. Claro. Bueno, tú recién comentabas el tema de un libro. Entiendo yo que es un libro recopilatorio de todos los de todo lo publicado sobre Anarco. No de todo, no de todo lo publicado hasta esa fecha. Ah, ya. Porque claro, después aparece Anarco 12, 13 y el 14 creo que ya hasta me pierdo yo mismo con los números, pero y un par de cosas más pequeñas. Entonces logré yo sacar una revista que le llamamos comisionada la tapa roja, la cara roja. Ya. Que era una revista, ya un tamaño carta, doble carta, en un buen formato, blanco y negro obviamente adentro, pero portada todo color, y se fue como pan caliente, era un bonito producto. Entonces todo se juntó en el libro que está corriendo hoy en día, el con tapa blanca. Ese integra todos los cómics, absolutamente todos. ¿Y en qué momento tú comienzas a hacer parodias? Porque vamos a hablar ahora, tal vez vamos a ingresar en esta parte donde aparecen cómics como Star Mal, Harry, Poto de Botella, Matutex. Entonces tú estás trabajando con este personaje Anarco y de repente tú empiezas a trabajar realizando parodias. ¿Por qué te decides a explorar en esto? Mira, también es buena la pregunta, Claudio, porque, bueno, se nota que has hecho un estudio de alguna manera, ¿cierto? Sí, es que te lo digo. Y ocurre que cuando me involucro con Anarco, me doy cuenta que el tiempo que me exigía, te estoy hablando de 5 días, la página mínimo, por lo tanto yo podía estar incluso sábado y domingo. Yo de repente tenía que dejar carretes de salir los fines de semana por hacer un buen trabajo. Y te lo digo que era así de cierto, Claudio. Mucha gente me decía, ¡ay, qué violento! Y yo, si tú crees que yo ando en la calle agarrando a palo a la gente, estoy todo el día dibujando, hombre. No ves el trabajo así, trata de separar una cosa con la otra y entender la crudeza de esto. Y entonces cuando hago las proyecciones para adelante, en el sentido de que le había ido bien a Narco 1 en Bandido, después me pilla en Narco 2, vamos al 3, se notaba ya que iba a haber pedido por parte del editor. Yo hago una proyección hacia el futuro y dije, si sigo en este ritmo no voy a llegar a ningún lado porque me exige demasiado tiempo. 5 días en la página es mucho tiempo. Y a lo que pagaban y la crudeza de esos años, entonces dije, yo tengo que hacer algo que me permita tener más páginas al menos tiempo. Y la parodia siempre me había gustado, pero no había tenido opciones de poder desarrollarla hasta que me invitan de Trauco para hacer lo que yo quisiera, pero homenaje al cine. Era un número especial de cine. Entonces, claro, una persona me dice, un poeta aquí de Valparaíso me ofrece ayudarme en el guión y Valparaíso mi amor, la película Valparaíso mi amor, llevarla a cómic. Entonces dije, estás loco, es una obra magnánime y quiere que yo la haga en cuánto tiempo. Ese era el asunto que yo le discutía. ¿En cuánto tiempo quieres que te haga esto? ¿Al ritmo de Anarco? Sí, estás loco, con lo que pagan. Pero sí, dije yo, tengo ganas de hacer la parodia de Star Wars.
de la que se llama Una Nueva Esperanza. Ya. Ahí dije yo, claro, Starman, acá está la, ay, claro, el otro se me enojó y todo, le dije, pero hombre, ¿qué te diga? Igual sé valorizar cuando son trabajos complejos que no me voy a meter ahí porque me puedo quemar en el infierno. Entonces, hacer una parodia de Star Wars era una opción interesante y ningún problema, me aceptaron al tiro. Y obviamente que viendo bien la película, que en ese sentido te podría decir que es fanático de la película, pero no desde la perspectiva de las figuritas y las naves, sino que del equipo de producción, desde George Lucas, todo el equipo de producción me alucinó mucho. De hecho, me puse a estudiar a George Lucas cómo logró mantener todo esto. Y te diría yo que Trash Comic 1, 2 y 3 están basadas en la Guerra de la Galaxia, en el Imperio y el Regreso. A pesar que alguien diga que no tiene nada que ver en cuanto al tipo de tema y todo, pero para mí hay hay una relación si yo quisiera algún día contarlo. Bueno, el asunto es que me anduve perdiendo lo que estaba conversándote, Claudio. ¿Me puedes enganchar de nuevo? Sí, bueno, estábamos conversando con respecto al tú conoces a alguien a la que tú le transmites que quiere hacer el Ah, guión por de Trauco, Star Wars, por ¿sí? Trauco, estamos hablando de las parodias. Sí. Claro, Bueno, y y ahí está, se me da la posibilidad y publico 8 páginas, si no estoy mal, de la parodia de Star Wars. Y obviamente que funcionó, gustó, y eso me da pie a sacar, por ejemplo, después Barsaman. Estaba la película de Tim Burton y dije ya aquí voy a hacer lo que todo el mundo se ha reído de Batman, imaginarse a Batman rasca y qué sé yo. En el fondo como que me aproveché de esa información del colectivo y la llevé a un cómic que funcionó también. De ahí los Guardianes Ninja, el Imperio se pega la cachá, el regreso del Kete Heavy. Había varios productos y después ya Harry Potter y Spider-Man, X-Men, ya estamos hablando entre comillas palabras mayores porque empecé a involucrar a más gente. ¿y de qué se trataban estas parodias en términos generales? ¿Te basabas netamente en temas de por ejemplo, si es Excrement, se basaba netamente en los X-Men? ¿O tú ponías un escenario, por ejemplo, de Valparaíso o de otro lugar de Chile y realizabas ahí eh, algún evento que pudieran hacer estos hombres X? Mira, no, para mí, desde mi perspectiva, de mi punto de vista, yo veo la película, ¿ya? Así de simple, primero tengo que ver la película. Y una vez que veo la película, intento entender bien el guión, entender dónde están lo que le llamo yo como los centros de poder de la obra, algunos detalles menores que apoyan a este centro de poder, y si logro encontrar un chiste a ese centro de poder y un par a los puntos de apoyo, puedo parodiar la película. Pero va a depender de lo que yo encuentre. Por darte un ejemplo, en el caso de la parodia de Matrix, Ujú. yo no había querido ir a ver la película cuando era estreno, porque todo el mundo que de Matrix, y después Marco Torres un día me avisó, me dijo, Juca, tengo entradas para ir a verla a Viña del Mar al cine tanto. Ok. Bueno, la fuimos a ver. Y aquí, mira, voy a contar una confidencia, pero creo que es importante también de alguna manera, porque es parte de la crudeza de la realidad, que fue así. Yo me había conseguido un San Pedro. Estamos hablando de un cactus Ajá, alucinógeno. Y ya. cuando Marco me avisa, bueno, donde nos íbamos a juntar ahora y todo, yo hice todo el cálculo y me lo tomé y partí. Y cuando entro al cine y parte la película, empiezo a subir. Y entonces vi toda la película arriba de San Pedro. Arriba, claro. Y cuando termina la película, que yo me estuve riendo todo el rato,
porque para mí era una parodia. Entonces cuando Marco me dice, ya, hagamos una parodia de Matrix, le dije, ¿sabes que tendríamos que hacer una parodia de una parodia? Claro. Y eso yo lo veo imposible. No, porque yo considero que la película se tomaron de todos los elementos y nos la vendieron de nuevo. Hermosa, no tengo nada que discutir, y filosófica tampoco, nada que discutir, pero para mí era una parodia, ya era una parodia. El asunto es que así todo, pasó el tiempo y apareció el video, Blockbuster, y Marco logró sacarle copia porque todavía no tenía anticopia. Así que me hice una copia, me compré un VHS especialmente para ver 1000 veces, si quisiera una película, ponerle pausa 1000 veces, y aquí aproveché yo de ver la película, la copia que tenía de Matrix, con pausa, y empecé a escribir los textos, imagínate, de diálogos completos. Por ejemplo, cuando están sentados Neo con Morfeo, y ahí al final me daba cuenta que no me quedaba otra que llevarla por el lado de las drogas, porque Morfeo morfina, Trinity Sí. trippy, y Neo iba a ser el ñoco, Claro. y las pepas, la roja y la azul, no, mejor me tomo las dos, así está todo, yo no podía escaparme. ¿Me explico? El guión Sí, estaba pero dado para llevarlo para ese lado. Así claro. que ya pues, vamos en campaña. Así que de ahí, bueno, Marco, ya mira, tengo una estructura, y ya, y como lo hacemos, nada, pues tú encárgate de los personajes, yo me encargo de los fondos, estos son los planos a seguir, ¿cierto? Hacíamos un boceto de cuál era cada una de las viñetas, y a ponerse a trabajar y después hacer un montaje digital, porque al final era ya un proyecto más en el ámbito digital, pero igual dibujaba todavía en ese entonces en papel, escanear y etcétera. Pero esos más o menos son los proyectos en conjunto, como en el caso de Harry Potter Botella, es lo mismo. Ahí, mira, y aprovecho de hacer el comentario, que yo conocía a este tipo Norberto, que tiene librería en Santiago, que en ese entonces tenían una librería muy grande. Entonces, en un momento dialogando con él, me dice, yo te financio hacer una parodia del Señor de los Anillos. ¿El Señor de los Anillos? ¿Estás loco? Le dije, ¿en cuánto tiempo crees que puedo sacar? ¿Hace cuánto tiempo tú quieres que tengamos el producto? Me estás hablando de una feria del libro, y me dio algo así de como de un mes y algo. Pero en un mes y tanto quieres que te haga una parodia del Señor de los Anillos, no. Pero sí creo yo que es Harry Potter. Déjame verlo. Así que hablé con Marco, le dije, Marco, mira, tengo este proyecto en mente, pero tenemos que ver la película, mismo proceso, y así. Y obviamente que funciona el método de trabajo, funciona muy bien. Pero la clave está, para mí, en intentar mantener siempre la base del guión original. No escaparme de eso, porque si no al final es como una excusa. Y eso no me agrada mucho. Aparte que cuando tú te basas en el guión original, salen, por decirlo con mis palabras, salen chistes, salen tallas que no saldrían de otra manera. No es lo mismo tú buscar dentro de tu humor cosas que cuando la obra por sí sola te da opciones. Entonces es más creativo para mí. Y Sí, es más fiel para el público también, creo yo. claro. Claro, yo creo que con el ejemplo que tú nos diste de Matrix, queda más que claro el tipo de humor que tú estabas buscando, con el tema de que la propia película te entregue justamente lo que estabas comentando, de que la propia película te entregue el humor, la parodia, por el tema por ejemplo, lo de Matrix, el tema de las pastillas, Neo, el Estaba coño, dado el guión. estaba Por dado, mucho claro. que me criticaran, oye, Juca, que la narco anda con pito y acá de nuevo droga. Oye, pero si, ¿qué Sí, quieres que te diga yo? El guión me llevó para allá. Es como Harry Potter, por ejemplo, cuando de repente reacciona y claro, el chiste está en los lentes, que tenga lentes de poto botella, y claro. pum. Ahí también destapa como la olla del camino hacia adelante. Tú también tienes una parodia que se llama
18S, Día de la Independencia. Acá, Día de la eh, Dependencia. de la Dependencia. Acá aparte de hacer una pregunta con respecto a este cómic, te quería consultar cuál es tu opinión sobre este fenómeno ovni, porque yo entiendo que tú tienes hay un tema con eso. Sí, bueno, yo he escuchado por ahí los rumores que me llegan, que el Juque se volvió loco, que anda viendo ovnis y que los marcianitos y aquí tú te metiste en el tema, lo cual agradezco, Claudio, ya lo agradezco mucho porque creo que porque para mí es parte de mi vida. Yo no Claro. lo puedo separar. Otro me lo puede separar y me dice, no, que este es otro tema y bueno, hasta aquí llega todo, pero en este caso ya que tú lo tiras ahí a la mesa, bien. Mira, yo lo voy a tratar de resumir, Claudio, no debiera, porque cuando converso yo este tema intento ser un poco más largo, ¿ya? Pero te lo voy a tratar de resumir, insisto, creo que no es lo más conveniente, pero ocurre que una mañana, ya un día sábado, te estoy hablando que llevaba acá viviendo en el campo 4 años, no tenía marihuana, nada, ni un pito, no tomaba ni cerveza, llevaba un año limpio, Claudio, absolutamente limpio, porque se habían dado las condiciones de esa manera y estábamos, por decirlo así, un poco en un régimen medio militar, porque no teníamos electricidad, teníamos un poste al lado de la casa, pero yo no quería meterme con el poste, prefería juntar dinero y comprarme una celda solar e independizarme de todo. Y bueno, por lo tanto fueron 4 años donde yo estuve yendo a Talca todas las semanas, una vez a la semana, así que revisaba los correos, había lo que había que hacer, no sé, me la ingeniaba, tenía mi mecanismo de trabajo. Y esta mañana, fíjate que te digo yo, me levanté y me sentí orgulloso de 2 cosas que había hecho en mi vida. En realidad debía haberme acordado de 3, pero me acordé de 2 que me estaba muy orgulloso. Y una era, obviamente, haber sido autor de Anarco. Y te lo digo con esas palabras. Me sentí orgulloso de haber sido autor de Anarco por lo lejos que había llegado el personaje. Ya, y aquí te trato no de hablar de la perspectiva del ego, Claudio, sino que yo me puedo morir y el producto, insisto con la palabra que a lo mejor no es la más apropiada, pero ya, el personaje sigue vivo. Pasó la década, ya lleva ahora más de 30 años vivo el personaje, lo cual yo estaba muy orgulloso de eso y por otro lado estaba muy orgulloso de un trabajo que de hecho lo voy a publicar pronto y espero que esté listo el próximo año 100%, que es una investigación que realicé sobre el Pentágono, sobre el atentado en el Pentágono. Si bien terminé metido con todo el 11S, es una historia muy larga que te digo, es una investigación de 10 años, Claudio, y de hecho ya me pasé los 10 años de investigación y unir pies y todo. Es una investigación hermosísima que de hecho después te voy a regalar un libro cuando lo tenga listo. Voy a regalar al comienzo varios libros en formato PDF. Y como te decía, me sentí orgulloso de esas 2 cosas y de repente dije, me gustaría meterme en otro proyecto que me ocupe harto tiempo, así 10 años de cabeza en algo. Y por más que pensaba en algo, no, claro, me podía interesar distintos temas de la historia, pero voy a estar una semana, pero algo que me comprometa, por decirlo así, 10 años. Y no sé por qué se me ocurre ver un ovni, pero quería ver yo, Claudio, uno solo, pero que fuera un ovni, no una luz que al final tú no sabes lo que es, sino que algo que realmente me dejara pensando en que realmente vi un ovni. Ahora, ¿cómo iba a ser el fenómeno? Era como que hasta ahí llegaba el pensamiento mío, en el sentido que era demasiado fantástico que por pensar en querer verlo, que esto se fuera a cumplir. Claro. ¿Ya? Aquí lo estoy resumiendo lo más posible, Claudio. Sin embargo, toda la noche nosotros con mi señora mirábamos las estrellas, 10 minutos, 15 minutos, conversando, antes de ir a acostarnos. Y esa noche, bueno, empezó a llegar la noche y yo salí con una linterna.
yo, sin decirle nada a mi señora, sino que ella me vio saliendo en la linterna y eso, dije, pero voy a hacer una señal. Total, si no pasa nada, hasta aquí llega todo y el bochorno queda aquí en casa. Ahora lo estoy contando, pero en el momento, si no pasaba nada, eso quedaba ahí y nadie lo iba a saber. El asunto es que enciendo, Claudio, la linterna, la apago y no pasan ni 5 segundos y se produce un destello en el cielo. Yo lo vi de reojo, con el ojo izquierdo. No alcancé a hablar cuando mi señora me dice, ¿lo viste? Y le apunté y le dije un destello. Te juro, Claudio, nunca en 4 años habíamos visto ni un destello de esos, y menos habíamos visto satélites, nada. Toda la constelación hermosísima y todo quieto. Pero acá un destello y más encima se había relacionado esta locura de querer ver algo. Entonces, igual la duda y todo lo dejamos ahí, ¿cierto? En su lugar como, bueno, casualidad. Sin embargo, yo me quedé 10 minutos más y de repente, a ver, y enciendo de nuevo y ahí aparece esta lucecita que le llamamos satélite y cuando lo va al frente me un destello, pum, y sigue como luz y se pierde la distancia. ¡Wow! ¿Cómo tanto? Mi señora, mis hijos se va el otro día y aquí parte por el otro día de nuevo otro más y bueno, y te lo cuento así, bien apresuradamente, pero la verdad es que es una historia así que es asombrosa, en cuanto que yo salgo, estando despejado, Claudio, yo salgo y de hecho he invitado a mucha gente, bueno, no mucha, pero he invitado a sus chicos, amigos, y han visto. Y hay algo que ocurre, y aparte de eso de estar viendo, de repente, Claudio, y esto parte también dentro del mismo cuento y no me voy a alargar mucho más, empiezo a escuchar una voz que me decía, sale, te conviene. Y cuando salgo, tres luces en forma triángulo, por ejemplo, pero bueno, primero vi dos, una al lado de la otra, subían y bajaba la intensidad, así, era, ¿qué es eso? Y sonaba como un avión, pero el sonido subía y bajaba, y de ahí después de tres luces, de cuatro luces, destellos por todos lados, y esta voz después como que dándome consejos. De hecho, esta voz yo la he escuchado mucho antes, Claudio, en los inicios de Anarco, de esa época. Yo escuchaba una voz que de repente me daba consejos y yo decía, me estoy volviendo loco. Pero aprendí a tomarle el peso porque realmente me daba tanto por mi bien. Era como muy extraño. Ahora si era mi psicología, mi inconsciente, subconsciente, ¿qué me importa a mí? Pero algo ocurría. Y después ocurre este fenómeno y esta voz se ve relacionada con esto. De hecho, por ejemplo, cuando se tiraron los satélites de la SpaceX hace poco, que habían una línea ahí de no sé cuánto, uno detrás del otro, y que se vieron. De hecho, yo estaba acá en mi pieza tranquilo haciendo mis cosas y escucho la voz que me dice que saliera a observar y yo decía, pero ¿para qué? Se ha visto tanto de usted, pero no, que es como que otra cosa. Y yo, ¿qué diablo? Así como que se te confunde. Y salgo y de repente veo pasando la línea esta de los satélites de SpaceX y logré hacer todo el estudio de las distancias y dije, esto no es lo mismo que lo que veo yo. Así, te estoy resumiendo desde el 2012, desde el 1 de diciembre del 2012 hasta ahora. Una cosa hermosísima que me ha cambiado la vida, absolutamente. De hecho, estoy desarrollando un guión para poder algún día poder trabajarlo. Así que me ha cambiado, que me ha golpeado el asunto, sí, y una puerta que se abre y que no se cierra nunca más. A otra gente puede ser que se le abre y se le cierra porque vio un par de cosas una vez que fue a no sé dónde y que en el baúl de los recuerdos, pero para mí no, es parte integral de mi vida y no me ha cambiado, al contrario, me ha ayudado muchísimo. De hecho, estoy en pleno proyecto de Trash Comics número 4 y ahí podrán ver ustedes en el dibujo y todo que no estoy hablando locura, así que para cortar ahora es como un tema muy interesante que abordar, Claudio. Bueno, bueno, yo te agradezco que hayas querido comentar esto que te ocurrió y que te sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Y claro, yo creo que independiente de lo que uno pueda pensar, yo creo que nadie puede dar con certeza una opinión de que existen o no existen. Entonces, no, tal vez hayan algunas personas, como tú comenzabas todo este relato, que decías, Juca se volvió loco,
pero yo creo que si a esa persona que pueda tener ese pensamiento, uno empezar a hacer preguntas, lo más probable es que termine con más dudas que una decisión tan rotunda de que no existe este fenómeno ovni. Así es que te agradezco que hayas querido relatarnos esto. Eh, Dale, Claudio, avanza nomás. con respecto a tu trabajo artístico, bueno, tú estás relacionado con el mundo del metal a través de thrash metal, de anarco. No sé si tú has tenido contacto con algunas bandas del mismo género que te hayan pedido ilustrar portadas de discos, no sé, diseño de poleras tal vez. Sí, bueno, sí, me han pedido carátulas bueno, no mucho en realidad, pero sí se me han pedido algunas cosas. Nombre no recuerdo en este minuto, pero bueno, en la banda Betrayes de mi hermano, por ahí partí yo haciéndole las carátulas. Eso es un hecho, desde el demo hasta el Overoption y qué sé yo. Ahí, bueno, y de ahí me fueron pidiendo Apóstasi también, me acuerdo que me estuvo también de Valparaíso. Y después unos chicos de acá de Santiago me pidieron también, y después alguien de regiones. Como digo los nombres en este minuto, no recuerdo los nombres de las bandas, pero sí me han pedido algunas cosas. Eh, sobre tu trabajo, eh, dentro de lo que tú me comentabas, decías que trabajabas a mano, dibujando a mano en papel, y que posteriormente comenzaste a hacer un trabajo en conjunto con lo que con todo este tema de la digitalización. Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue este proceso para ti, el pasar del lápiz y el papel a la digitalización? A ver, interesante la pregunta, porque imagínate, yo los primeros, te estoy hablando de Trash Comics y los primeros Anarco, yo trabajaba sin mesa de luz, todo en la misma hoja, el grafito hasta la tinta. Entonces, después con el tiempo, y esto tiene que haber sido ya en la época bandido por ahí, conozco la mesa de luz, me hago una mesa de luz y la primera la rompí, imagínate la locura, pero porque sentí en un momento que, claro, me hacía avanzar más rápido. Y como yo estaba dibujando una viñeta y tenía para estar horas en esa viñeta, me daba tiempo para pensar lo que podía venir, cómo ir desarrollando el guión. Entonces la mesa luz me significó que de repente tenía avanzada, por ejemplo, por darte una idea, las 3 4 viñetas que había hecho en grafito, ya las estaba entintando y ni siquiera tenía claro lo que venía en la página 2 y como que no, esto me está acelerando, pero después de haberla roto dije, no, me está ayudando, me está justamente permitiendo tener control del grafito y tener control de la tinta. Así que empecé a trabajar con la mesa luz y cuando aparece el computador, aparece el escáner sobre todo, lo encontré genial porque me permitía, digamos, yo tenía claro en mi cabeza lo que me daba el computador. Para mí era una cosa de obviedad pura. Cuando me dice, oye, apareció el computador y va a ser casero, yo en mi mente capté lo que tenía, cuál es el futuro que me venía. Y aquí hay un dato interesante, y es que desde mi perspectiva, muchos me podrán decir que no, y eso va a depender del punto de vista de cada uno, pero cuando yo veo que aparece el computador, aparece el escáner, aparece el color, porque era carísimo imprimir a todo color, porque todo era el sistema de fotomecánica tradicional, entonces era carísimo todo. Y cuando aparece el mundo digital, ¿cierto? Entramos en otro nivel donde bajan mucho los costos. Entonces, por otro lado, el hecho que pudieras hacer animación en el computador me hizo pensar que el tiempo que se invertía en un cómic mejor era invertirlo en una animación. Claro, la animación te consume más tiempo, pero si tú tienes un equipo grande, es posible sacar en poco tiempo un buen producto animado, que no es lo mismo para mí
que hacer un cómic donde me guste o no me guste, los personajes no se mueven por sí solos. El lector tiene que hacer esa parte, y está bien, es parte del lenguaje, del medio, todo lo que queramos. Pero para mí el hecho de que llegara al computador me abría una puerta, la puerta de la animación, algo que antes del computador mejor era un tema tabú, así mejor no hablemos de eso porque era imposible hablar de animación, realmente era imposible, pero ya con el computador estaba al alcance de mi mano. Entonces empecé como a visualizar todo como para ese lado. Seguía haciendo cómics regularmente, muchas parodias, incluso, bueno, Anarco no, creo que ya había como bajado ya la producción de Anarco en ese entonces, pero bueno, y ahora último, te estoy hablando unos cuantos años atrás, tuve acceso a una tableta digital con lápiz, ¿cierto? Dibujar en la misma pantalla, y lo primero que hice, que dije cuando la logré dominar y entender bien, es que si yo hubiera tenido esa tableta en el Anarco 1, quién sabe qué es lo que habría hecho, es decir, qué es lo que estaré haciendo ahora. Yo realmente estoy fascinado con el mundo digital, ¿ya? Más allá de la magia que tiene dibujar sobre el papel, está bien, no lo puedo discutir, pero la realidad cruda es que el impreso es lo que la gente ve, no el proceso. Después conversaremos, si quieres, sobre el proceso y conocerás anécdotas, pero la cruda realidad es que la gente lo que ve es el final, el producto final. Entonces, si todas estas máquinas me permiten a mí mmm, cortar fechas de producción y mejorar incluso la calidad dentro de esas mismas fechas, bienvenidos sean. Creo que es algo que se aprende y que yo lo aprendí desde joven, en la época Bandido Trauco, cuando sabía que habían dibujantes que trabajaban con fotografías en Europa y todo, que era normal, digamos, no hay ningún problema en observar una fotografía, copiarla o a lo mejor incluso calcarla, pero que logres tú integrarla con tu estilo y se fusiona, está todo permitido. Lo importante es que la historia funcione y llegue a al puerto que tiene que llegar, por decirlo de alguna manera, de manera vulgar, ¿ya? Pero el mundo digital para mí me cambió la vida, así que estoy fascinado con estas máquinas. Actualmente tú estás trabajando, me contabas que estabas con este proyecto de la investigación eh, sobre el ataque al Pentágono para el 11S. También comentabas que estás con el proyecto de Trash Comic número 4. ¿En qué otras cosas te encuentras trabajando actualmente? Mira, cuando me vengo al campo, estoy hablando que ya vamos a cumplir, o creo que cumplimos 10 años, pero cuando tomo la decisión de venirme, estaba viviendo en Santiago, en Buin, estaba haciendo clases en un instituto, no me podía quejar, incluso habíamos sacado seguramente Harry Potter por ahí. No obstante, mira, no sé si son las palabras adecuadas, pero como que había puesto cosas en la balanza y me daba cuenta que, mira, te lo voy a explicar de otra manera. Yo me puse un día a sumar toda la plata que junto en el año, tanto dinero en el año. ¿Y cuánto tengo que pagar en el año? Mensualmente, arriendo, agua, luz, comida, todo lo que queramos, movilización, todo, pero ¿cuánto gano y cuánto pago? Y al final me daba cuenta que trabajaba para dejar a todos felices menos yo, haciendo lo que me gustaba, indiscutiblemente. Sí, en mi casa, más encima en tu casa. Y haces clase y tú mandas a la sala de clase, lindo, perfecto. Pero toda esa plata que me entra es para dejar a todos felices menos yo. Y de esa perspectiva dije, bueno, ¿cómo es este asunto? Estoy trabajando lo que me gusta, pero para dejar a todos felices menos yo, no. Esto sí que no lo soporto. Era un asunto como de lógica pura que no la soporté, por decirlo así. Y se daba las condiciones que estaba este terreno, que nadie lo estaba aprovechando y ya yo me voy. No, de hecho me quería venir al día siguiente, así de colapsado estaba. Ya que ya dejó todo esto tirado, hablo con el instituto, chao.
y me vengo. Me tuve que aguantar como 6 meses con mi señora, con mi chico que está estudiando, un chiquito, y dejamos pasar esos 6 meses. Y entonces, en ese proceso, después de los 4 primeros años, me dediqué más a vivir de la venta, de lo que me pudiera aportar la venta, que de la producción propiamente tal. Sin embargo, claro, y se me empieza a juntar después con todo este asunto de los ovnis, que me fui de cabeza en ese tema, Claudio, y no te imaginas la cantidad de información que conozco del tema, y más encima de darte cuenta que casi, por no decir más del 90% de la información que la gente conoce normalmente del tema ovni es pura desinformación, es pura mentira, chamullo, negocio, trampa, asqueroso. Así la historia de la ufología desde su inicio hasta ahora, por eso que te digo, me gustaría hacer un cómic, porque realmente lo que se conoce es una gran falsedad. El asunto es que en todo ese mismo periodo, ¿cierto? Me había empezado a meter también en el Pentágono. Por lo tanto, había bajado fotografías, mucha información, y con la capacidad de observación que tengo y por la información que me iba llegando, empiezo ya a observar la imagen a nivel de píxel, aprendí sobre sistemas de compresión, el sistema LOSI. Es un trabajo, pero que a mí me fascinaba porque estaba ligado con, porque al final toda esa información, de hecho yo tengo la intención, quién sabe si se logrará, de llevar esta historia del 11S a un cómic de ciencia ficción, con naves espaciales, todo lo que queramos, pero el 11S, pero de una manera dinámica, digamos, o a lo mejor de una manera, sí, hay tantas opciones, pero todo lo vuelco a mi trabajo finalmente, ya no separo cosas, al contrario, voy como nutriendo las calidades de guión, de personaje, siempre voy estudiando. Y en todo ese proceso, que estoy, como te digo, metido ahora ya más, sobre todo en el 11S, como te digo, sin luz, a puro cuaderno y escribiendo, cómo reacto toda esta información que tengo, porque tengo detalles de aquí, detalles de acá, detalles de aquí, de cómo voy armando todo esto. Y en ese intertanto, y te estoy hablando que todavía está en Santiago, cuando se me acerca un amigo que está en Alemania y me ofrece hacer anarco en película. Y le dije, pero tú sabes la cantidad de plata. No, es que yo me muevo, que aquí, que allá. Y al final quería que yo construyera el guión. Bueno, cuento corto, empecé a armar una estructura. Se dieron 1000 factores que en el momento conversaba, yo quiero para no alargarme más, pero empiezo a armar una estructura de guión. Empezamos a tener conversaciones, qué sé yo, al final el chico como que se corrió y desapareció, claro, tuvo una enfermedad, bueno, cosas de la vida. Pero ya estaba teniendo yo algo de la película. Y aquí después pasa un buen tiempo más, estoy hablando de varios años, todo esto aquí ya más de cabeza en este tema de los ovnis, por decirlo de alguna manera, simple, y un día que la gente ya, porque otro anarco, que déjense con el anarco, yo estoy en otra, no, que anarco, que las patadas, que no sé qué, que el reggaetón, que no sé qué. Y le dije, ¿saben qué? Pongan plata y yo veo la película. Y un chico salta por ahí y me dice, ¿sabes qué, Juca? Yo me pongo. Pero, ¿sabes de lo que estamos hablando? No, si sé de trabajo en esta área, la conozco, estudié de esto. Ya, ok. Entonces yo le propuse un plan de ruta, como debiéramos de abordarlo con poco presupuesto, porque estamos hablando de casi de cero presupuesto, casi. Había plata, sí, había una plata mensual, digamos, tanta plata en tantos meses. En el fondo, trabajar durante un año, que ese resultado, que es lo que se ve ahora, lo tenemos en un canal en YouTube, un teaser de lo que podría verse como estilo más o menos a trabajar en el futuro. Bueno, en el teaser, por ejemplo, salen unos créditos, salen un montón de personas nombradas ahí, y la verdad es que esos créditos son falsos, excepto la música. La música sí pertenece a la banda que sale ahí, Tridente, pero todo el resto de los personajes son todos falsos, porque la verdad es que todo lo hice solo. Y aquí, a modo de resumen, y es que aprendí que la clave para poder avanzar rápido era la rotoscopia. Para mi modo de ver,
Estamos hablando de un dibujo cercano al realismo, lograr bien los movimientos, lograr bien los pliegues de ropa, mejor ropa real, ¿ya? Que entrar a dibujar todo eso, por lo menos de mi perspectiva, según todo mi estudio. De hecho, armé un espacio de 3x6 techado, todo con muralla, para hacer todas las actuaciones de todo lo que había que hacer, del storyboard desarrollado. Entonces, logré durante un año, aparte de hacer el teaser, tener una proyección de cómo poder abordar la película, ¿cierto?, a futuro y dentro de un plazo de unos 2 años de producción, que es lo que considero yo. Pero claro, de ahí llegó el coronavirus, imagínate el desastre, y por lo tanto el proyecto está más que congelado. Pero me dio, ¿cierto?, la posibilidad de ya acercarme un poco más a la película. Y en ese intertanto, antes del coronavirus, estaba trabajando un cómic que se llama El Visitante, y es de ciencia ficción. A mí me gusta mucho el guión porque trata, en el fondo, de la historia de unos militares del futuro, ¿ya?, que exterminan al último planeta enemigo, y según la información que ellos tenían, era el último planeta con seres vivos en el universo. Ellos habían exterminado a todos en el universo. Ese era el concepto que se planteaba. Y por lo tanto ahora entraban en una etapa de paz, en una era de paz. Pero hay un grupo de militares que quieren seguir yendo a la guerra. Entonces la obra trata del conflicto de estos militares que quieren ir a la guerra, pero están en una era de paz y donde la ley es de la paz, así que no se te ocurra meterte con la época pasada. Entonces ese conflicto del militar, y la idea es que el espectador se comprometa, que se sienta integrado con este personaje, ¿cierto? Que lo pueda seguir como sintiendo el dolor de este militar que quiere volver a la guerra, y guerras que supuestamente ya no hay. Entonces estaba en ese proceso, un cómic a todo color. De hecho lo había conversado con Javier Ferreira para publicarlo y estamos todos ok, pero se me presentó, ¿cierto?, la posibilidad de hacer la película, y por lo tanto le detuve el proyecto. Javier, ¿sabes qué? Mira, sale esto, perfecto, ya, sigue. Y se detiene este proyecto con el coronavirus, y de ahí es que de repente dije, ya, ¿saben qué? Voy a retomar Trash Comic número 4, que la había estado trabajando muchos años atrás. Estoy hablando 90 y tanto también, 93, 94, hice unas páginas, después se me perdieron, todo un drama con eso también, en un carrete por tonto, las perdí, y de ahí estuve como medio choqueado, así que después partí de nuevo, no me gustaban, y ahí fue quedando el proyecto. Entonces dije, ya, creo que es el momento de retomar ese proyecto, y en este momento llevo 10 páginas, voy en la 11, lo dejé de lado un poco, me tuve que meter de nuevo en el 11S. Bueno, para que voy a dar detalles, pero quiero retomarlo, Fresh Comics sobre todo, porque creo que va a gustar, ¿ya? Porque la idea es que los metaleros se toman el Congreso para hacer un recital adentro, así que imagínate lo que vendría con ese show. Tiene viñetas muy bonitas, harto chiste contemporáneo, pero bueno, ¿para qué voy a hablar de más? Entonces también he tratado de comprimir los tiempos de producción en el mundo digital, y así todo me demoro 5 días la página mínimo. Así que imagínate, ha sido para mí igual un trabajo que no que me ha costado, pero que es lento de avanzar, eso sí, muy lento. Entonces me quedan, yo creo, unas 10 páginas más. De aquí espero tenerlo, no quiero dar fecha, ¿para qué? Pero quedan sus meses todavía de producción. Pero de que está quedando simpática, sí, yo estoy contento con el trabajo, y sobre todo que todo es digital. Ya no trabajo con el sistema tradicional en papel, así que... Y bueno, y en carpeta varios proyectos más.
como te decía, uno de ciencia ficción, el del 11S. Hay otro guión por mí más, un guión que también es muy bueno, pero de alguna manera con todo esto del conflicto social que se empezó a armar en octubre, como que se me adelantó, fíjate. Fue increíble porque el guión trataba de eso. Y de repente veo que llegó el destape y toda la gente, ¡ay! Me cagaron porque Claro. me dejaron con el guión por ahí atrás y perdí con el guión. Pero bien, así como te digo, proyectos muchos, pero nadie me apura. Esa es la verdad. Aquí en el campo nadie me apura, así que tomo las cosas con el tiempo que yo considero pertinente. Juan Carlos, para ir cerrando, te quería preguntar con respecto a tu opinión del medio nacional en referencia al cómic, obviamente, lo que tú podrías destacar y tal vez alguna crítica que tú tengas que hacer al medio nacional o al cómic nacional. Es que es difícil, Claudio. Yo la verdad es que siempre digo lo mismo. Yo no me meto en el tema porque, bueno, en primer lugar, eh, no me gusta andar observando lo que hay dando vuelta en el medio. Como que no es así. No me gusta estar todo el día en función de los cómics. Una Claro, cosa es hacer, ya, una cosa es hacer, pero después dejar de hacer y seguir llevando cómics de sí, otros, sí, pero por favor, yo no puedo. sí, ¿Ya? entonces, Necesito salir de eso y meterme en otros temas, como me meto, por ejemplo, con el Pentágono, o me meto con los ovnis, completamente distinto porque no puedo, no encuentro que ya es como demasiado, así, no soy ñoño, por decirlo de alguna manera, ya, no claro. llego a ese nivel. Entonces, en la época cuando estaba en Santiago, como que algo observé, no mucho, pero me llegan algunas cosas a las manos. Y bueno, y aquí a lo mejor puede ser que esta crítica también sea un poco contemporánea, aunque no podría yo cuando la digo ver caras. Como te digo, no estoy al tanto como para poder imaginarme de quién estoy hablando. Pero sí te podría decir que he aprendido algo muy crudo. Te voy a dar un ejemplo, Claudio, que ilustre lo que te quiero decir. Hubo un momento, estoy hablando 90 y tanto, posiblemente año 2000, no recuerdo bien, se me invita a mí y a otros dibujantes a participar de un proyecto de un personaje que era un cazarrecompensa o un asesino a sueldo, no recuerdo bien. El asunto está en que no había dinero, por tanto acepté participar, pero una sola página. Más que nada como para poder estar, ya que iban a haber más dibujantes, estaba interesante el proyecto. Bueno, otros dibujantes aceptaron más páginas y todo. El asunto es que cuando me llega por fax la página, en el fondo boceteada por el guionista que algo dominaba el dibujo, bueno, yo lo llamé y le dije que yo no era un pasatinta, no, me dice, calmado, usted estúdielo bien y decida lo que usted estime conveniente siempre y cuando obviamente no se cambie la estructura del guión. Entonces me dio plena libertad. Entonces, claro, yo pude haberme basado, no haber dicho nada, haberme basado en lo que me entregó, pero no, quería hacer algo que marcara la diferencia, ¿ya? Esto es como un detalle que lo sabemos entre los dibujantes, ¿ya? Sobre todo en la época donde varios dibujantes participaban en una revista. Es normal que uno viera la revista no solo lo que uno había publicado, sino que también lo que el otro dibujante hacía. Entonces era como una suerte de competencia sana, diría yo, Claro. en el sentido de si el otro, y a mí me pasaba, por ejemplo, me daba cuenta, oye, Nan está dibujando autos, ya, vamos a hacer una persecución de Anar con autos. Ese era como el concepto de lo que no está haciendo el otro, bueno, lo voy a hacer yo, ¿por qué no? Claro, me va a destacar porque estoy haciendo algo que el otro no ha hecho, pero bueno, es parte, yo creo, de la magia de este asunto. La cosa es que me puse a pensar ahí cómo lo iba a hacer para poder cumplir ese objetivo de destacarme, más allá de tener que seguir la estructura de lo que se me estaba pidiendo.
Y por obviedad no iba a empezar a llamar a los dibujantes y a preguntarle, porque entre entender y que me lo dijeran era un absurdo, aparte del dinero que me iba a significar llamando de Valparaíso a Santiago a cada dibujante, no era viable. Pero sí era parte del proceso mental que llevaba yo, digamos, de análisis para poder cumplir mi objetivo, que era destacarme. Entonces, una de las primeras conclusiones fue darme cuenta que todos los dibujantes que estaban participando no se dedicaban 100% al cómic, sino que tenían su trabajo, sobre todo en agencias de publicidad. Por lo tanto, era obvio que iban a llegar a trabajar en la noche, los fines de semana, pero no iban a tener todo el día. Entonces, no iban a pensar tanto como estaba pensando yo. Y ellos se iban a ir más derecho a lo que se les estaba pidiendo. A lo mejor no copiar, ¿cierto? No un pasatinta tampoco, van a colocar su creatividad, pero no se van a escapar a pensar más allá, porque no tienen ese tiempo. Y eso para mí, fíjate, me hizo entender, y aquí todavía no termino la historia en su totalidad, pero me hizo entender en ese momento lo valioso que significaba. Porque si yo no le hubiera dado ese tiempo, por ejemplo, a las páginas de Anarco, sobre todo las páginas de Anarco, no habría sido lo que es el personaje. Exigía y había que darle ese tiempo. Si yo no se lo daba, iba a ser un fracaso. Bueno, todo, cuando estoy en este cómic que te contaba con varios dibujantes, y me doy cuenta que ellos no tenían ese tiempo, por lo tanto no iban a pensar. En primera instancia, entonces era ver qué es lo que iban a dibujar ellos, y por obviedad iban a trabajar más o menos la estructura de lo que se les estaba entregando, es decir, al personaje, cada uno, claro, vestido de negro, usaba lentes redondos, entonces cada uno le va a dar un detalle, el pelo un poco más largo, más corto, qué sé yo, la ropa más ajustada, menos ajustada, las posiciones, pero en el fondo todos, por obviedad, iban a dibujar al personaje principal. Entonces ahí estaba la clave. No dibujar al personaje, hacer una página donde se mostraran puros detalles y mantener el guión en cuanto al texto y el concepto que se mantuviera, pero no mostrar al personaje. Y justamente ocurrió que cuando después tú ves el cómic, tanto el personaje avanzando, cada uno con su estilo, y de repente te topas con la página mía donde el personaje está, sí, pero no se le ve la cara, se ven puros detalles como la pistola o la cortina moviéndose al viento, rozando la foto de los tíos. Entonces tiene como que se tiene el tiempo un poco, tiene una magia, y obviamente que no es achurado, alto contraste, eso también quebró, que están todos esperando los achurados de Anarco, y acá mira, blanco y negro, alto contraste. Entonces lo que te quiero decir es que si tú no le das el tiempo que la hora te pide, es muy difícil que te vaya bien. ¿Ya? Te lo voy a decir con otras palabras. Mucha gente puede dibujar un cómic, eso no se va a discutir. Cualquier persona lo puede hacer, con más o menos tiempo, dependiendo, ¿cierto?, de lo que tenga. Cualquier persona puede publicar su cómic, sí, es cosa de tener dinero, ir a una imprenta y se entrega la revista armada. Y cualquier persona puede distribuir esas revistas, sí, siempre y cuando exista un sistema de distribución en todo el país y todo. Pero ¿cuántas de esas personas pueden asegurar de que su producto va a vender? De ahí donde está para mí la gran clave de todo el asunto. Es que yo, antes de publicar, tengo que ver todas las opciones que me den a ganador. Y siempre yo le digo a mi amigo, yo no voy a competir. A mí no me interesa ni el segundo ni el tercer lugar. No, yo tengo que ganar. Es como ir a la guerra. Si vas a la guerra y tú quieres perder, por favor, todos quieren ganar. Y aquí yo tengo que buscar todos los mecanismos para ganar. Entonces intento no dar pasos en falso. ¿Y eso qué te exige? Tiempo. Estar pensando a lo mejor toda una semana en un detalle, que es lo que me pasó con este trabajo que te contaba de varios dibujantes, que yo la mayor cantidad de tiempo lo utilicé pensando en cómo iba a llevar la obra, y el dibujo lo hice en 2 días. Entonces, si no está ese tiempo,
eh, es muy difícil que te funcione porque hay muchos mecanismos, muchos elementos que se conjugan. Y si no estás maduro para poder dominar, como por ejemplo, te das cuenta tú que el guión determina el tipo de plano y ángulos a mostrar en una imagen. Pero ocurre que mucha gente sabe, por ejemplo, que necesita, por darte un ejemplo, un plano general y que se van a ver todas las personas y de repente el dibujante dice, chura, que si hago ese plano general me va a demorar una semana. Mejor hago un par de primeros planos y lo hago en un par de días. Y ahí está el gran error. Si te está exigiendo una semana, tienes que darle la semana. No puedes eliminar ese plano y hacer planos que le llamaría yo más baratos, Claro. para sacarte el pillo y seguir avanzando, porque ahí mataste tu obra. Y ocurre casi en el 90%. E incluso ocurre no tanto por un asunto de tiempo, sino que porque no tienen la calidad tampoco para llegar a esos planos, a dibujar esos planos, porque le exige una perspectiva con 3 puntos de fuga, nunca han dibujado una perspectiva con la técnica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estás pidiendo? Después andan llorando que hay el incomprendido, que la gente no compra material chileno, pero por favor, si es porque la obra no tiene el peso. Y entonces es un tema de discusión, pero por supuesto que es un tema de discusión. Pero por lo mismo también yo preferí alejarme de la discusión y darle el tiempo a mis cosas, porque no puedo estar viviendo de la discusión, no tiene sentido para mí. Pero aprendí que son muchísimos los elementos. De hecho, la historia de los personajes también hay una relación que tú tienes que ir cuidando todas las palabras, pescar el diccionario, sinónimo, antónimo, profundizar en los términos. Realmente no es lo que yo creo de la palabra, porque el diccionario me dice una cosa y empieza a darte cuenta. Y aquí hay una frase de Nietzsche que la encuentro valiosísima, que dice que un buen artista es aquel que también es un artista de la comunicación. Tú puedes pintar muy bonito, pero si no dominas la comunicación, sobre todo en el campo de los cómics, que es un lenguaje con lleno de elementos como los bocadillos, la narrativa de izquierda a derecha, de arriba a abajo, etcétera, si no dominas los planos, ángulos, qué es lo que te dice cada uno, si no dominas la figura humana, la iluminación, es una locura, que si no tienes un control de todo eso, es casi seguro que te vas a ir al fondo del barril. Y me ha pasado una vez que vi una obra, me acuerdo que la empecé a seguir y de repente leyendo el guión y que no, aquí hay un error. Según yo, aquí hay un error que no se nota conscientemente, porque yo aquí de tanto buscar lo encontré, pero estoy seguro que eso va a traer a la larga un elemento de inconsciencia en el espectador, en el lector, y va a caer la obra. Y dicho hecho, duró 2-3 números y hasta ahí llegó todo. Y es porque no tienen el tiempo. Eso para mí es fundamental. Entonces, si lo extrapolamos ahora a esta época, de repente pasa lo mismo. De hecho, hay unos cómics ahora que son, no recuerdo el nombre que le ponen, pero que son, no importa si dibujas feo, lo importante es que exista algo, pero al final también te das cuenta que no hay contenido más que situaciones. Entonces, es complejo lo que está ocurriendo. Por eso mismo también yo empecé a visualizar la animación como el futuro más cercano, más que seguir metido en esto de la historieta, a pesar de que la economía, claro, no son dos mundos muy distintos en ese sentido. Claro, yo también podría agregar el tema de la posterior crítica que viene sobre esos mismos trabajos que pecan de poca elaboración, ya sea por la calidad, por la técnica, por el tiempo que se le dedica. Después, si ese trabajo es criticado, aunque pueda ser una crítica constructiva, resulta que salen muchos defensores de ese trabajo malo, diciendo, oye, pero él está haciendo algo, ¿qué es lo que ha hecho tú? ¿Qué viene a criticar? Entonces es como que defienden a quien está haciendo un trabajo deficiente. Sin embargo,
los que están defendiendo, lo más probable es que tampoco estén comprando el producto. Entonces ahí es un tema de que no se aceptan mucho las críticas, ya sean constructivas, no se aceptan dentro del trabajo cultural chileno. Y yo diría que es en general, porque pasa también con la música y pasa en distintas otras partes, distintas aristas de la cultura chilena. Mira, te voy a hablar lo mismo que hablaste tú, Claudio, pero te lo voy a plantear de otra perspectiva. Y bueno, en un momento existía esa discusión. ¿Cuándo un producto es bueno? ¿Quién califica que un producto es bueno? Entonces, ante la gran interrogante, ¿a quién le pregunté? A tres de los más grandes. A Temo Lobos, a Máximo Carvajal y a Oscar Vega. A los tres le hice la misma pregunta. ¿Cómo yo puedo saber si mi trabajo es de calidad? ¿Y qué van a responder los tres grandes? La venta lo demuestra. Eso es así de simple. Uno puede decir, ay, pero es que eso es comercial, pero por favor, nada que ver. De hecho, también lo discuto con los dibujantes cuando me dicen, ay, yo hago lo que quiero, yo no pienso en el lado comercial. Y yo le digo, pero ¿tú crees que yo cuando hago anarco estoy viendo el lado comercial? Pero nada, yo hago y digo lo que quiero. Y en las parodias intento buscar humor que es el que a mí me gusta. Entonces también hago lo que quiero. A lo mejor hay una estructura basada en una película conocida y todo lo que queramos, ok. Pero yo hago lo que quiero. Y la clave no está en hacer lo que tú quieras y desentenderte, no. Haz lo que quieras, pero si no tienes un dominio del lenguaje, de la comunicación, no esperes milagros. Por eso te decía en un momento que la clave era esa, tener control de la parte del lenguaje. Y el lenguaje no es propiamente tal el dibujar bonito, sino que hay mecanismos del lenguaje, ya sea escrito, visual, narrativo, así. Como te insistí en un momento, son muchos los elementos que hay que tenerlo ahí. Todo tiene que estar pendiente de cada uno de los elementos para que la obra funcione en su totalidad. Y la mayoría no tiene control de esa información. De hecho, muchos ni siquiera la conocen. Entonces van al tanteo y esperan que les funcione. Y después andan no aceptando las críticas. Para mí, el trabajo tiene que hablar por sí solo. Siempre he dicho lo mismo. ¿Qué es lo que me pasaba? Que yo pescaba esas páginas, se las pasaba a mi hermano, se las mostraba a los amigos y la gente allá leía y entendía y se reía con mis cosas. Pero yo no estaba al lado de ellos. Claro. No se reía porque yo estaba al lado de ellos. Para mí eso fue clave, como una gran enseñanza desde el comienzo. Oye, tu trabajo tiene que hablar solo. Sí. Ni siquiera tiene que venir una introducción. Yo acá quiero explicarles que, oye, cállate, que el cómic hable solo. Al final, si quieres, habla lo que quieras. Pero no se te ocurra, es que, bueno, a lo mejor en algunos casos es importante, pero hay una introducción donde está como un lloriqueo. Oiga, traten de entender mi obra porque yo aquí quise decir esto. Por favor, así partió muerto ese trabajo. Claro. Y así suma y sigue, pues, Claudio. Entonces, por eso que yo me dije, mejor me alejo de acá, porque los comprendo, sí, los comprendo. Pero que lo que comprendo es que esta gente no tiene el tiempo, no le puede dedicar. Entonces traten de hacer, que es lo que digo siempre, obras más cortas, más pequeñas. Si tu sueño era hacer una página, bueno, redúcelo a lo mejor otro guión en 3 viñetas, por ejemplo. Cuando yo me quise meter y dije, ya me quiero dedicar a hacer esto, de los cómics me gusta, yo siempre tenía la visión del cómic realista. De hecho, yo tenía la visión del cómic antibélico. De guerra, sí, pero mostrar, por ejemplo, cómo era un tipo con una pierna menos y los gritos y la parte horrible de la guerra y nada de onomatopeyas. Nunca me habían gustado las onomatopeyas y el anarco lo que más tiene. ¿Por qué? Porque cuando me di cuenta que no podía llegar a esa calidad de realismo, dije, ya Juan, sé menos pretencioso,
y busca otros caminos primero y después llegará el día en que podrás hacer eso, pero por ahora no tienes la capacidad, ni como dibujante, ni como guionista, y por eso que busqué otros caminos. Creo que me explico bien, Sí. Claudio. No, ya no dije así, ay, voy a hacer George Lucas a la primera, por favor, cálmate, sé George Lucas, pero no sé, cuando unos 20 años más, date un poco de... De hecho, como te decía, Pato me forzó a publicar en Bandido, pero yo no quería. Yo le dije, no quiero, pues no estoy capacitado. Juga, si estás capacitado. Claro, porque yo veía Trash Comic número 2 y veía un dibujo, yo sabía que dibujaba mejor, pero al meterme en el lenguaje del cómic me cambió todo. Narrar y que el personaje se parezca en esta viñeta, la de otra también, pero con un ángulo de arriba, que después aparecen dos personajes, era otro mundo en el campo del dibujo. Entonces, claro, bien, Pato me empujó, me ayudó y todo. Y un detalle, yo le dije a Pato, yo dibujo las 7 páginas que me piden, pero yo antes de publicarlas, te las quiero mostrar a ti, Pato. Si tú me dices que no, yo no las publico. No importa si invertí tiempo y todo. Ok, me dijo Pato. Él vivía en Santiago, yo estaba en Valpo. Terminé las 7 páginas y partí a la casa de Pato, que vivía lejos, y como yo vivía en Buin, él también, no sé en qué parte vivía, tuve que tomar una micro y qué sé yo. Y claro, llegué a la casa de Pato, lo pillé por sorpresa, pero se dio el tiempo, la revisó y me dijo, no, también, públicala. Y de ahí yo partí a entregarse a la Javier Ferrera. Entonces podrás tú entender que he sido muy autocrítico, Ujú. porque sabía que estaba jugando con mi futuro. Claro. Y la mayoría no ven eso, porque No. todo es a corto plazo. Mm. Y yo digo, estamos en Chile, así no pueden entender la crudeza. Una de las cosas más terribles que me pasó, Claudio, es darme cuenta que yo no tenía problema con el comprador, con el espectador, con el lector. Yo tenía problemas con los vendedores. El intermediario era el que no me la vendía, que la dejaba en el último lugar, en el mueble, que porque no sé qué, ¿por qué no vienes mañana y te paso 1.000 pesos? Mm. Sí. En el fondo aprendí que la cultura chilena era la que me iba a traer el gran problema en el tiempo. De hecho, en Trash Comic 1, cuando me fue bien, y en la 2 dije, perfecto, el próximo año voy a tener dinero, buen dinero. Y después me doy cuenta que los vendedores era lo que me frenaba el crecimiento, la cultura chilena. Mm. Imagínate lo que significa para mí, y te estoy hablando del 90 hasta ahora. Y sigue la historia más o menos igual. Mm. Entonces al final he tenido que buscar mis propias redes a través de internet, y ahora la gente, claro, me pide por correo y ya el asunto como que logré desligarme del vendedor. Mm. Pero lo que les quiero decir en el fondo es que tenemos que entender dónde estamos y qué es lo que yo puedo hacer en esas condiciones, pero pretender hacer más de lo que se puede, creo que no, no sé, yo al menos no voy por esa línea y creo que los resultados lo demuestran. Mm. Creo que se entiende bien, Claudio. Sí, no, perfectamente. Y bueno, y te quiero agradecer también con respecto a la sinceridad de lo que tú estás diciendo. También te quiero agradecer por el tiempo que le he dedicado a esta conversación, donde estuvimos repasando cómo tú llegaste a la creación de estos personajes, algo más o menos, o sea, no más o menos, sino que concretamente algo que para la época también fue un impulso para el cómic nacional, cuando tú comenzaste. Estuvimos hablando de lo que a ti te fascinaba actualmente, también de tus trabajos que estás realizando, que son variados, eh, y terminamos con esta, tal vez tú no tenías, me decías que no tenías como una opinión certera del medio nacional, pero yo creo que sí lo tienes y es muy acertado. Y yo creo que, como te decía yo, no reduciéndolo solamente al tema del cómic, sino que a nivel cultural, todo lo que se refiere en cuanto a la literatura, la música, el propio cómic, yo creo que lo que tú
la crítica que tú tienes con respecto a los cómics se puede también perfectamente utilizar para otros escenarios de la cultura chilena. Así es Sí, que... de hecho, Claudio, yo me vine al campo, por eso te conversaba en un momento que dije yo así como a ver, y no solo era el asunto de las plata, porque te lo traté de resumir, de que yo decía tanta plata gasto en el año, tanto gano, sino que también producto de todo ese tipo de elementos dije, no, sí, cagué, con mis palabras te lo digo, Claudio, cagué aquí en este país, no puedo avanzar más, porque la misma cultura me caga el avance. Entonces, ¿saben qué? Está el campo, chao. Váyanse y hagan lo que quieran, que pase el siguiente, no es mi problema, porque tengo claro, porque mi producto lo ha demostrado qué es lo que funciona y por qué. Yo mismo me dediqué a estudiarme, Claudio. Yo mismo me estudié desde el 91 a ver por qué funciona esto. A ver, veamos la ley de tercio. Y de repente me doy cuenta que estoy usando lenguaje, mecanismos que son intuitivos, perfectos, pero qué mejor cuando tú los dominas. La intuición se enriquece, pero al 100%. Entonces, toda esa gran enseñanza, obviamente que tú la extrapolas de aquí a 20 años más, capaz que sigue siendo la misma estupidez. Entonces dije yo, no, yo no voy a seguir con este ritmo, porque me estoy volviendo loco, porque no hay progreso, no puedo avanzar, porque estoy limitado no por mis capacidades, no por el lector, sino que por el intermediario, y muchas veces hasta por tus propios colegas. Así, porque me iba bien en las ferias, después no querían que yo fuera. Mis propios colegas con los organizadores, oye, si viene el Juca, no. Y no soy uno solo, somos 30. Chucha, ya, mejor que cague el Juca y que lleguen los otros 30. Entonces, ¿cómo? Porque me va bien en las ventas. Mi propia gente me discrimina, y no de una sola generación, Claudio, que eso fue lo más terrible, sino que venía la siguiente generación y la misma cultura, y la siguiente generación la misma cultura. No, por favor. ¿Ya? Entonces yo me entiendo de esto. ¿Que lo tengo claro? Sí, Claudio. Pero por lo mismo también te decía, no puedo dar nombres porque ya no veo nombres. No, ni me interesa, sino que hay un asunto ya que, como dices tú, abarca a todos los ámbitos. Eso lo tengo más que claro. Pero como estamos hablando de cómics, claro, me centré ahí. Pero de que es general, sí, es general. Es un hecho. Bueno, Juan Carlos, quería agradecerte por compartir esta ya prácticamente 2 horas que hemos estado conversando en una muy buena conversación. Como te decía, fue como bien variada en cuanto a varias cosas que tocamos y que tú pudiste desarrollar en este tiempo de conversación. Y y donde principalmente hablamos de tu pasión por el cómic, todo tu trabajo en cuanto a a las parodias, retratar la sociedad un poco, los personajes que tú creaste, el metal. Así es que te agradezco mucho, Juan Carlos Juca, y no sé si tú quieres dar unas palabras al cierre. Bueno, darte las gracias a ti específicamente, Claudio, porque, bueno, cuando me invitaron, escuché algunas de las entrevistas que hiciste y me gustó tu forma de abordar a los autores, ¿ya? Y por eso acepté también, más allá que acepto por lo general, pero cuando te escuché cómo conversaba y cómo abordaba a los dibujantes, dije, esta persona se nota que se compromete. Entonces yo, cuando sé las condiciones con él, voy a ser sincero y tratar de entregar justamente la mayor cantidad de información posible para que esto valga la pena, porque creo que armamos una dupla interesante, ¿cierto? Para que se conozca este tipo de cosas. Así que Ujú. muchas gracias, Claudio. No, muchas gracias a ti. Y un abrazo a todos quienes estén escuchando. En este tercer episodio de Próceres de la Historieta de esta segunda temporada, y los dejo invitados a todos ustedes para el próximo episodio. Así es que estén muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo, Juca. Listo, gracias, chao.